Hace un año logramos un gran objetivo: cumplir con las condiciones básicas de calidad para convertirnos en la universidad licenciada por la SUNEDU más grande de la región. Hoy, nuestro compromiso de formar a los mejores sigue intacto. Seguimos trabajando con mucha dedicación, adaptándonos a los nuevos escenarios y mejorando constantemente nuestra propuesta académica, porque estamos convencidos que solo a través de una educación de calidad podemos transformar la vida de nuestros miles de estudiantes y la de sus familias. Celebremos juntos el primer aniversario de este importante logro, que reafirma que la UPLA cuenta con las mejores condiciones educativas, de infraestructura y proyección laboral. UPLA, el orgullo de formar a los mejores. Un saludo especial a la comunidad universitaria en general. En esta oportunidad, el grupo de proyección social Dominarum et Legis de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes programó la Semana del Derecho Penal. Es por ello que esta tarde tenemos el grato honor de presentar a grandes y reconocidos profesionales en el derecho, como son el doctor Iván Torre de la Torre, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano y el doctor César Nakazaki Seminario. Ellos nos deleitarán con temas de actualidad y que todos nosotros debemos de tener en cuenta, como son, por ejemplo, los retos del derecho penal en los delitos de corrupción de los funcionarios. Asimismo, tenemos la teoría dialéctica del derecho y la prolongación de la prisión preventiva. Sin más preámbulos, daremos inicio a esta jornada académica con el doctor Iván Torres de la Torre, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es magíster en Derecho Procesal Penal con mención en Técnicas de Litigación Oral. Profesor honoris causa en la Universidad de Lomas de Zamora, en Argentina, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor honoris causa por la Universidad de Belgrano, en Argentina. También por la Universidad de Alva Edison de Puebla y la Universidad Azteca de Toluca, en México. Es un doctor premiado, con medalla de oro al mérito académico por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Asimismo, es reconocido por sus méritos y su excelente trayectoria profesional por la Cancillería de Argentina, el Parlamento de Mercosur y el Foro de Mujeres de Mercosur. Actualmente, él es presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal y se desempeña como secretario general del Instituto Peruano de Derecho Aéreo. Es director del estudio de abogados Torres La Torre y Asociados. Doctor, le damos la cordial bienvenida y otra vez le agradecemos su presencia en este evento y en el tiempo que nos ha brindado. Muchos éxitos en esta disertación denominada Los retos del derecho penal en los delitos de corrupción de funcionarios. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero saludar a toda la comunidad académica, a todo el claustro académico y a todos aquellos que están presenciando estas iniciativas planteadas por la Universidad Peruana Los Andes, a través de su Facultad de Derecho, a través de un grupo importante de preocupados del derecho penal y de otras disciplinas, como es el grupo Dominarum et Legis, un nombre sugerente, un nombre importante, que nos invita a la reflexión y al estudio profundo en materia penal y todas las implicancias como lo viene convocando la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Los Andes de Huancal. Gracias por la presentación. Yo soy Iván Torres La Torre, presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Es un instituto académico con sede en Buenos Aires y con sede en Lima, Perú, que busca el estudio y la profundización a través de congresos, publicaciones, intercambios académicos entre el Perú y la Argentina, de todos aquellos que busquen el conocimiento científico de la dogmática penal. En esta oportunidad quiero trabajar con ustedes una reflexión a manera de esta conversación de las implicancias que tiene el derecho penal, los retos que tiene el derecho penal, cómo ha evolucionado el problema de la corrupción en la historia de la humanidad y qué hacer con esta problemática, esta crisis moral, en primer lugar,
que preocupa y no puede ser ajena de la dogmática penal y el tratamiento procesal penal para estos casos de corrupción que lamentablemente atacan a lo más nuclear de la administración pública en detrimento de la confianza que todo ciudadano tiene que tener en sus administradores desde el sector público. Muy bien, retos del derecho penal que definitivamente trataremos de aproximar a una visión mucho más concreta, más allá de explicar los delitos de peculado, colusión, cohecho, tráfico de influencias y todo aquello que ustedes conocen, y el tratamiento penal que se le viene dando a estos delitos, como la culpabilidad y el reproche penal que implican estos delitos, pero que pese a todos estos esfuerzos, muy poco se ha logrado avanzar. Ha habido hallazgos importantes, tanto en Perú como en otras latitudes, pero el problema de la corrupción se ha analizado desde todo punto de vista. Se ha analizado sociológicamente, se ha analizado económicamente, jurídicamente, también se ha analizado desde el ámbito político, legislativo, y cómo trabajar esta gran problemática que viene generando una serie de perjuicios y que muchas veces los dogmáticos nos perdemos y nos distraemos en la construcción y en el nomen juris de diferentes tipos penales, que si bien es cierto, vuelvo a repetir, han tenido un avance importante, ha tenido una aplicación objetiva en la realidad a través del proceso, se han llegado a sentencias importantes, pero lamentablemente el problema sigue. Y el problema sigue, y es así como inicio un poco esta disertación, porque, por desgracia, este es un mal endémico que yo diría histórico. Esto viene de los albores de la humanidad. Esto lo encontramos en los registros históricos de manera permanente. Ya en Egipto, como apunte histórico, tenemos de que Ramsés IX, faraón egipcio, estamos hablando de 1100 años antes de Cristo, es una cantidad importante de años, se encargó de trabajar con sus funcionarios el castigo contra ciertos responsables de la administración pública que se habían coludido para la profanación de las tumbas importantes, de los sarcófagos, en donde se depositaban no solamente los restos de aquellos personajes importantes del Egipto milenario, sino también como las pertenencias, como riquezas que habían tenido en vida. Encontramos corrupción, y les doy estos apuntes históricos, sobre todo a los jóvenes de pregrado, que se trataba, por ejemplo, en Grecia, la corrupción, 324 años antes de Cristo, Demóstenes, el gran Demóstenes, fue acusado de haberse apoderado de sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro. Fue condenado a huir. El destierro en aquella época era una condena, era un tipo de condena, en la medida que el hombre antiguo era muy arraigado a su comunidad, y para ellos era un castigo ser desterrado con conocimiento público de toda la población. Demóstenes, imagínense que ya estaba envuelto en actos de corrupción y sin embargo es un referente de la milenaria e importante Grecia y que aportó muchísimo a la historia de la humanidad. Roma no escapa a los registros históricos de corrupción. Sabino Perea Llévenes, profesor de la Universidad de Murcia, autor del libro intitulado Corrupción en el mundo romano, nos habla en sus crónicas cómo vamos a encontrar una serie de hallazgos de actos de corrupción, como por ejemplo cuando Cicerón reconocía quienes, y decía estas famosas frases, quienes compran la elección a un cargo se afanan por desempeñar ese cargo de manera que puedan colmar el vacío de su patrimonio. Entonces, el magnánimo Cicerón ya identificaba que muchos, no todos, muchos, se ufanaban y se agitaban por ocupar un cargo público, dice, para colmar el vacío de su patrimonio. No lo digo yo, lo dice el gran Cicerón. Otro caso célebre que les quiero aportar
es el caso del Gran Verre, gobernador de la Sicilia. Este es un caso que llamó mucho la atención para los romanistas, desde Bartolo de Saferato y otros más que estudiaron la juridicidad del gran imperio romano. Se le imputaron extorsiones, vejaciones, intimidaciones por daños estimados para la época en 40 millones de sestercios, que era la moneda en la Roma imperial. Catón, el censor, sufrió hasta 44 procesos por corrupción. El gran Catón, 44 procesos de corrupción. Tenemos el escándalo del teatro de Nicea, donde se llevaron a cabo el gran teatro en Bitinia, que en aquella época costó 10 millones de sestercios, pero lamentablemente tenía y se advirtieron deficiencias, grietas, rajaduras y sobre todo sobreprecios que implicó destruir y volver a construir el gran teatro de Nicea en Bitinia. Estamos hablando, por ejemplo, ya de favorecimiento en las obras públicas, sobrevaloración en las obras públicas. Estamos viendo también de que habían ya actos de corrupción en las grandes obras que conocemos, monumentales construcciones como la del Gran Teatro de Nicea en Bitinia. En la Edad Media tampoco se pudo evitar estos grandes problemas, y es así que los Borgia colocan en la historia de la humanidad graves eventos de corrupción con todo el manejo que le dieron a los presupuestos públicos y a la administración de las reservas de sus territorios en aquellos momentos, perjudicando y causando graves perjuicios a la iglesia, que era una iglesia-estado, definitivamente, la época la manejaban así, era el momento político donde la iglesia era una iglesia-estado, estado-iglesia, cogobernaban, y se vieron estos acontecimientos afectados contra la iglesia católica, que tenía una hegemonía importante en la Europa antigua, a través de las malas prácticas de los Borgia. La Revolución Francesa, jóvenes, señores abogados, señoritas abogadas, tampoco pudo, a pesar de la llegada de Robespierre y consecuentemente el pensamiento de los personajes de la Ilustración, no pudieron controlar los problemas de corrupción dentro de la administración pública. Napoleón, por ejemplo, más luego Napoleón Bonaparte, siguió la estela de corrupción de la monarquía anterior. Napoleón solía decir, y otro apunte histórico a sus ministros, que le estaba concedido robar un poco. Fíjense las palabras de Napoleón Bonaparte. Se les estaba concedido robar un poco, siempre que administrasen con eficacia. Se les permitía robar un poco siempre que administrasen con eficacia. Esa famosa frase de Napoleón se traslada al siglo XX, siglo XXI, y que muchos hemos escuchado seguro, cuando se habla dejar que roben, pero que hagan obras. Es el lamento de la población ante la impotencia de poder llevar a cabo un control sobre la administración de los hechos de la cosa pública. Estamos hablando de épocas en donde la ciudadanía no participaba y no podía tener un ejercicio de control sobre las actividades públicas de los funcionarios, que eran depositarios de la confianza del pueblo. Dentro del capitalismo y la revolución industrial, para avanzar y acabar esta parte histórica, Émile Zola, en su novela El dinero, lo evoco, crónica de una realidad parisina y de las costumbres de la época, decía que en París el dinero corría ríos y corrompía todo, en la fiebre del juego y de la especulación. El dinero es el abono necesario para las grandes obras, aproxima a los pueblos y pacifica la tierra. Comentario definitivamente desafortunado, pero que era el sentir de esa época en el momento del capitalismo y la revolución industrial, donde las grandes cantidades de comercios y movimientos marítimos internacionales, el mundo se comienza a pretender globalizar, va a traer pues ese flujo y caudales importantes de dinero que corrompía a la Europa de aquellas épocas. Adam Smith, economista teórico máximo del liberalismo, tuvo que admitir vulgarmente que las decisiones estaban condicionadas por intereses personales. Muy realista Adam Smith, profesor de la escuela manchesteriana, de la teoría del mercado, de la mano invisible, que terminaba por aceptar que efectivamente habían decisiones políticas que muchas veces estaban condicionadas
por los intereses personalísimos, algunos altruistas, otros definitivamente subordinados y sometidos a intereses totalmente corruptos que preferían satisfacer sus propios beneficios y en desmedro de la administración pública. Así también lo tuvimos presente hechos de corrupción en la burguesía, en la época también del fascismo, estados totalitaristas, hubieron actos de corrupción, pero no quiero dejar también de hablar de lo que sucedió en nuestra latitud, en América Latina, el gran imperio del Tahuantinsuyo, impresionante civilización, sin duda, la más grande de América, junto con la del Gran Tenochtitlán en México, el imperio azteca. Definitivamente tuvo problemas de corrupción, pero sabían castigar, reprimir el problema de la corrupción. Hubo mucha corrupción con los problemas de los tambos, que eran estos centros de acopio distanciados cada ciertos kilómetros en nuestra hermosa serranía peruana, en donde hubieron tráfico de comercio con los víveres, el trigo, los granos, las carnes, que podían abastecerse en estos tambos y que servían simplemente a algunos personajes que ostentaban cargos de poder. Hubo problemas con el agua, también en el agua. Hubo problemas con el agua en el Gran Tahuantinsuyo, pero lo importante es que el Gran Tahuantinsuyo, como dijeron historiadores peruanos, quizás no conoció el derecho. No conoció el derecho como lo conoció Roma, recogido de la filosofía griega. Roma hace derecho de la filosofía griega. El Tahuantinsuyo no conoce el derecho como ciencia, pero conoció la moral. Eso conoció el Gran Tahuantinsuyo. El antiguo poblador de estas tierras maravillosas, imperiales, ancestrales, riquísimas, conoció la moral. Y eso está reconocido en la historia del derecho peruano. Reconocido en la historia del derecho peruano. Lo subrayo porque esto fue una particularidad del gran imperio del Tahuantinsuyo. No conoció el derecho, pero conoció la moral. Desde Jorge Basadre, Porras Barrenechea, don José Agustín de la Puente y Candamo, grandes referentes de la historia del Perú, afirman que no conocieron el derecho, pero conocieron la moral. Con eso lograron reprimir grandes situaciones que afligían la moral del Gran Tahuantinsuyo en ese momento. Entremos a un análisis de pronto más concreto ya de lo que nos ocupa, luego de este vuelo histórico, este vuelo rasante, bastante rápido, pero con la intención de manifestarles que el fenómeno de la corrupción no es un fenómeno del siglo XX y siglo XXI. No es un fenómeno de izquierdas y derechas, no es un fenómeno de liberalismo y comunismos, no es un fenómeno de capitalismos o marxismos o de ideologías. El problema es que ha sido permanente en la conducta humana, es un problema prácticamente inherente a la especie humana y que colocarle los controles y los filtros es sumamente complejo desde los albores de la humanidad, como les decía. Ese ha sido el propósito de aportar estos datos históricos, queridos amigos. Pero corrupción, modernamente conocido, recogí un concepto, sobre todo para los muchachos, la juventud de pregrado, un concepto bastante puntual, interesante de corrupción, que lo recojo de la profesora Susana Ackerman, profesora de la Universidad de Yale, de la Facultad de Derecho y la Facultad de Sociología, profesora extraordinaria de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, que dice que la corrupción sería, puntualmente, el abuso de la función pública para obtener ventajas o beneficios privados. Abuso de la función pública para obtener ventajas o beneficios privados. Los anglosajones, los americanos, el derecho anglosajón tiene una particularidad que son muy prácticos. No entran en mayores disquisiciones. Son sumamente prácticos. Common law les permite trabajar en una casuística y en una sinergia de la observación del mundo real, de la vida práctica, y no se pierde mucho en disquisiciones que muchas veces los lleva a confusiones. ¿Quién comete, quiénes son los que participan en los delitos de corrupción? Definitivamente el agente público. Es un delito de un sujeto activo cualificado, tiene que tener la condición de ser funcionario público, no puede ser otro, definitivamente. Esto ya está aprobado y es doctrina, parte de la doctrina dominante.
que nos trae desde las épocas de los juristas italianos y de la doctrina alemana, de las insignes, las insignes universidades, de la Universidad de Bonn, de Göttingen, de Múnich. En fin, es una conducta que responde a un sujeto activo cualificado, agente activo especial. Tiene que ser funcionario público, que es el elegido muchas veces por voto popular o por designación del que fue elegido por voto popular. Es decir, tenemos desde el presidente de la República, ministros de Estado, viceministros de Estado, gobernadores regionales, alcaldes, funcionarios públicos y todos aquellos que están dentro de la designación del voto popular o designados por aquel que recibió el voto popular. Por lo tanto, ¿qué es lo que se corrompe en esa línea de ideas de los profesores de la Universidad de Yale? Lo que se corrompe es la contaminación o perversión de una relación de confianza. Relación de confianza en la medida que es el administrado, que es la ciudadanía, la población, que deposita su confianza en los que fueron elegidos por voto popular o por los que fueron elegidos por el que recibió el voto popular. Y se va a deteriorar esa relación de confianza. Se va a destruir esa relación de confianza en base a estas prácticas, obviamente, deleznables y altamente corruptas. El agente corrupto traiciona la confianza, por lo tanto, depositada en él, quebrantando el cumplimiento de todo un ordenamiento jurídico en su propio beneficio, en vez de velar por el interés de los administrados. Tengamos en cuenta de que en esta vorágine de la lucha contra la corrupción hasta se ha perdido el objetivo y el centro del funcionario público. El funcionario público, su mismo nombre dice, es un servidor de la administración. Se debe a los administrados, se debe a la población, a la ciudadanía, sus ingresos, sus honorarios, sus sueldos, proviene de la coacción impositiva que son los impuestos a la población. Porque la tributación no es voluntaria. Alguien que me diga que es voluntaria. Es una coacción, es una presión estatal que se ejerce sobre los agentes económicos, sean personas jurídicas o personas naturales. De eso vive la administración pública. Y también, obviamente, de otras actividades que realiza el Estado Nacional. Pero fundamentalmente tiene la presión tributaria, que es de donde sale para sostener a toda la burocracia estatal. Burocracia no en términos peyorativos, sino burocracia como el buró, es decir, los empleados, la empleadocracia, todos aquellos que trabajan dentro de la administración. Tenemos corrupción privada, jóvenes, tenemos corrupción privada últimamente, que se ha introducido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003, que por lo tanto habla ya de una suerte de participación en actos corruptos de personas jurídicas. Surge en el derecho penal la figura del compliance, que es los protocolos anticorrupción dentro de las mismas personas jurídicas, de las mismas corporaciones societarias, y esto va a ingresar en la dogmática penal como una materia también importante de un análisis, si es que la persona jurídica comete actos y delitos de corrupción o no es pasible o susceptible de ser calificada como cómplice primario en los delitos de corrupción, como extraneus en los delitos de corrupción. A mi criterio, es una situación forzada. Yo pertenezco a una escuela más conservadora del derecho penal, pero sí hay que reconocer que hay un importante estudio y esfuerzos por considerar a la persona jurídica, y es más, ya está considerada a la persona jurídica dentro de la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, como obviamente el cómplice primario, como obviamente el extraneus, porque no es un funcionario público, el intraneus es aquel que va a ser el funcionario público. Tenemos una clasificación de corrupción, estamos haciendo temas generales, una clasificación de corrupción, una clasificación importante que hay que saber ubicarla porque fue dictada en la Convención de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, desde endémica, episódica, momentánea, y le trataron de dar algunas diferencias conceptuales o la corrupción focalizada, pero lamentablemente los índices de análisis de estudios en Naciones Unidas y grandes universidades norteamericanas y europeas, estamos hablando de que América Latina ya no tiene corrupciones episódicas ni corrupciones focalizadas. Estamos hablando de que
los índices reportan que se trata de una corrupción endémica. Por eso es que nuestro gran amigo, profesor ilustre de Derecho Penal, Luis Lamas Puccio, intitula una de sus obras La cleptocracia, el gobierno del cleptos, el gobierno del robo, cuando las inconductas, cuando las conductas anéticas, inmorales, prácticamente están enquistadas en lo más alto de la cúspide de la pirámide de la administración pública. Esto no es una apreciación subjetiva del profesor Lamas Puccio, lo demuestra científicamente en su obra que tuve el honor de presentar algunos años atrás, y en base a un estudio científico de organismos internacionales, de criminólogos, de todos aquellos que trabajan los fenómenos sociales en la administración pública, y todos ellos coinciden que estamos atravesando el momento más crítico, más profundo, en donde la corrupción se ha enquistado de tal forma que ya se considera una corrupción endémica. No quiero faltar al tiempo que me han dado y quiero proponer los nuevos retos para el derecho penal. El derecho penal viene atravesando momentos donde se trata de cambios de paradigmas. Todos nosotros sabemos que se habla ya hasta de velocidades del derecho penal, tercera, cuarta velocidad, el administrativismo en el derecho penal, producto de estos actos de Contraloría, estos actos de control que ejerce Contraloría, donde el derecho penal obviamente tiene que atenderlos, son acciones de control, hallazgos de conductas posiblemente delictivas, y que el derecho penal las recoge y inicia los actos de investigación a nivel preliminar, a nivel preparatorio, pasar a un estadio de control de acusación para luego pasar al juzgamiento y luego encontrar el reproche penal, la culpabilidad o definitivamente encontrar una absolución. No todo proceso penal tiene que encontrar una condena, puede haber una absolución. Situación también que el derecho penal está sometido al populismo punitivo que también desarrolla el profesor argentino de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando trabaja el populismo punitivo. El derecho penal ha sido arrastrado a un populismo altamente mediático, en casos emblemáticos, donde ningún juez se atreve, por ejemplo, a denegar a un fiscal una prisión preventiva, ningún juez se atreve, por ejemplo, a no allanar, a no dar autorizaciones al Ministerio Público a que haga las incautaciones, a que se revele la información en los medios de comunicación. Es el derecho penal que está padeciendo una desnaturalización con todos estos fenómenos sociales del administrativismo enquistados dentro del derecho penal, que lo retira de su mínima intervención al derecho penal. Acuérdese muy bien que el derecho penal es residual, trabaja en última ratio, es de mínima intervención, es decir, solamente va a atender aquellas situaciones donde ya se pasaron todos los filtros y donde ya se cogieron esas conductas que van a estar dentro de la teoría del delito y que van a poder ser atendidas por el derecho penal. Pero lamentablemente, ante el fracaso de ciertas políticas de Estado, se pretende involucrar al derecho penal como aquel que va a solucionar los atropellos, aquel que va a solucionar la inseguridad ciudadana, o que el derecho penal solucione la corrupción, o que el derecho penal solucione el feminicidio. El derecho penal no va a solucionar el feminicidio. El derecho penal no va a solucionar la corrupción. Eso es falso, eso es una apreciación totalmente distorsionada, obviamente por operadores políticos, operadores mediáticos, que al ver el fracaso en sus medidas preventivas, porque lo que les corresponde hacer a ellos es aplicar las medidas preventivas, las medidas de prevención general o prevención especial, las medidas preventivas, ante el fracaso de sus medidas preventivas, utilizan y jalan al derecho penal y sacan a todos los penalistas de sus gabinetes de estudio, desde sus despachos judiciales, fiscales, y se les exige o se nos exige que el derecho penal combata la corrupción. El derecho penal castiga la corrupción. El derecho penal sigue al hecho. El derecho sigue al hecho.
Recuerden que esa frase es el latinazgo. El narra mihi factum, narra mihi ius. Nárrame el hecho que yo aplico el derecho. El derecho es posterior al hecho. No se puede pretender exigir al derecho penal que combata la corrupción en prima facie, cuando el derecho penal, sabemos todos por formación académica, es de última ratio. Pero bueno, es un fenómeno que está ocurriendo con el populismo punitivo, y vuelvo a repetir, muy bien divulgado y trabajado por el profesor ingeniero Raúl Zaffaroni, es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor principal de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Muy bien, ¿cuál es la propuesta, por lo tanto? Si tenemos por un lado el populismo punitivo, el derecho penal no logra solucionar la problemática, el derecho penal hace sus mejores esfuerzos, denodados esfuerzos, la administración pública trabaja todas estas conductas con un reproche penal, hay juzgamientos por doquier. Lo que se está planteando a nivel global, a nivel transnacional, en los foros académicos mundiales, es el concepto de la ciudadanía activa. Una ciudadanía activa. Ante el fracaso de las políticas de prevención general y especial, ante el fracaso de políticas educativas que preserven la moral nacional, que preserven la educación de la niñez y la juventud nacional, ante el fracaso, vuelvo a repetir, político, porque son los únicos responsables de la educación nacional, y dejo a salvo a la familia porque es nuclear, pero las políticas de Estado en el sector educativo han resquebrajado la moral nacional. Una educación abandonada, que debe ser el eje fundamental de todo pueblo y la vida maestra de toda nación. Ese factor está abandonado y lamentablemente vemos lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo. No es necesario que se los describa en una conferencia. Todos lo sabemos. Es una decadencia moral y donde el derecho penal tiene que intervenir como si fuera un agente policíaco, cuando no es un agente policíaco. El derecho penal va a poner los límites al poder punitivo estatal, para que no sea arbitrario, para que no sea excesivo, para que no sea desproporcionado. Pero no es el derecho penal el llamado. Por lo tanto, una ciudadanía activa. Este concepto de ciudadanía activa, jóvenes, este concepto de ciudadanía activa se empoderó en los foros internacionales cuando se trabajaba, en primer lugar, la lucha por los derechos humanos, luego se pasó a la lucha por el medio ambiente, y hoy por hoy, desde los años 1990 en adelante, se está trabajando el concepto de ciudadanía activa como parte de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué ciudadanía activa? Porque fíjense ustedes cómo en los antecedentes históricos que les brindé, el pueblo, la ciudadanía, no era activa en los controles, en la exigencia de información y la transparencia que tiene que haber en la administración pública frente a los administrados. Una característica de estos episodios históricos era de que no había participación ciudadana. Eran los sumos pontífices, eran los sumos monarcas, los emperadores, los reyes, las coronas, que impedían la participación de la ciudadanía activa porque estaba visto como un fenómeno social que la ciudadanía era la plebe, eran vasallos. Por lo tanto, la burguesía, la monarquía y aquellos que pertenecieron a mundos totalitarios no tenían por qué rendir cuentas a una ciudadanía. Hoy por hoy, un mundo globalizado, esto ha cambiado y estamos viendo que el concepto de ciudadanía activa, que se originó en el año 1990, con características de exigir transparencia, visibilidad de los actos públicos y sobre todo fiscalización por parte de la ciudadanía activa hacia el Estado, hoy por hoy ha dado grandes avances. La ciudadanía activa, a través de algunos medios de comunicación o a través de trabajos de investigación o denuncias de gremios ciudadanos, están logrando denunciar hechos que antiguamente jamás se hubiesen podido conocer. La ciudadanía activa se germina en el foro de las Organizaciones de Naciones Unidas, en el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el PNUD, y es ahí donde se conceptualiza ciudadanía activa como parte de un mecanismo de control mucho más efectivo frente a la administración pública. En perjuicio de las medidas y las políticas públicas que se pueda tomar con respecto a la ciudadanía. Hoy tenemos las grandes manifestaciones, sobre todo las juventudes que han dado pie
a divulgar muchos actos de corrupción. Entonces la ciudadanía activa ejerce y practica el seguimiento de la fiscalización al ejercicio de la función pública, una población totalmente preocupada, harta de estos trabajos corruptos que ya han llegado a ser endémicos en nuestra sociedad. La corrupción para la ciudadanía activa ha venido siendo medida de muchas formas. Se hablaba de que algunos países con una gran densidad poblacional eran más corruptos que otros. Se descartó esta posición de investigación científica. Se trabajó también criterios para medir los grados de corrupción en diferentes países y se decía que en los países más ricos la corrupción era mínima y que en los países más empobrecidos la corrupción era máxima. Esto no tampoco dio resultados como medición de la corrupción y lamentablemente la única fórmula para poder controlar estos mecanismos es con una ciudadanía activa, una ciudadanía que permita los ejercicios de seguimiento, control y fiscalización y a su vez que exija a los aparatos de la Administración de Justicia las verdaderas sanciones, las verdaderas aplicaciones de las normas y el reproche penal, más allá del reproche moral que podemos haber vivido. Fíjense que la pandemia no estuvo ajena a la corrupción. Yo siempre dije que la pandemia tuvo un gran socio. La pandemia tuvo un gran socio en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, en Argentina también. Tuvo el gran socio que fue la corrupción. La corrupción en la manera de administrar los bonos solidarios, la corrupción en la manera de adquisición de vacunas, que lo estamos viendo en este momento, la corrupción en la sobrevaloración de los precios, la corrupción en la contratación de proveedores del Estado. La pandemia tuvo el gran socio que fue la corrupción, por desgracia. Y una vez más, la ciudadanía activa es la que está saliendo al frente a denunciar estos hechos. Fíjense que la Procuraduría o que la Contraloría tuvo en el informe 311 de 2020, publicó más de 3.600 informes de control en el marco de la emergencia sanitaria. 3.600 informes el año pasado. Esto a la fecha se ha visto sumamente incrementado. Hubieron 264 denuncias durante la emergencia del COVID-19 en el 2020. 51% de los casos denunciados se concentra en 7 de 24 regiones. Lima, Ancash, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho, Cajamarca. La mayor cantidad de impacto de corrupción. Hubieron investigaciones, 126 casos de peculado, 79 casos de colusión, 36 negociaciones incompatibles con el cargo, 5 cohechos, y repito, esta información es del año pasado. Esto definitivamente se ve incrementado a la fecha. Por lo tanto, el derecho penal tiene el alto reto de identificar si el incremento de las penas, identificar si la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios es lo que necesita el derecho penal. O podemos también trabajar con esta categoría, esta institución importante que algunos países la están utilizando, de la cosa juzgada írrita. Cosa juzgada írrita, es decir, una cosa juzgada que no tenga sus absolutas eficacias. Usted sabe que la cosa juzgada tiene la res judicata, que decían los romanos, tiene un efecto inamovible, ya nadie puede ser juzgado por lo mismo, pero si estamos apreciando que existen posibilidades de que se descubran nuevos hechos, nuevas realidades, y que esta cosa juzgada sea írrita, es decir, que no sea como la conocemos hasta ahora. O el juicio de residencia para los máximos representantes de la República, presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros de Estado, congresistas de la República, juicio de residencia, incremento de penas o cambio de los sistemas políticos penitenciarios. Y quiero terminar dentro de esta gran reflexión que he hecho con unas palabras importantes para finalizar del gran libertador Simón Bolívar pronunciadas en el Congreso de Angostura. Palabras importantes, nuevamente termino regresando a la historia. Cuando Simón Bolívar, en su lucha contra la corrupción, decía que el país o América Latina
necesitaba el cuarto poder, el cuarto poder que era el poder moral, el cuarto poder, y exhortaba a todos los congresistas americanos en el Congreso de Angostura a rescatar la niñez y la juventud dentro de ese poder moral, de ética, de virtud nacional. A eso exhortó Bolívar cuando le rechazaba el pedido del gobernador de Colombia, Santander, cuando le planteaban a Bolívar: trabajemos una comunicación marítima en lo que hoy sería el Canal de Panamá. Santander le propone a Bolívar trabajar lo que después sería muchos años después el Canal de Panamá, y Bolívar le dice: jamás trabajaré en lugares donde hice política, que practiqué prácticamente la libertad de estos pueblos latinoamericanos, en donde definitivamente le recomiendo, gobernador Santander, que se exima de estas prácticas porque caería en actos de corrupción por intereses personalísimos. Recuperar la virtud nacional, recuperar los mecanismos de control por ciudadanía activa, recuperar instituciones seguramente olvidadas que a los políticos no les conviene, como la cosa juzgada írrita, la imprescriptibilidad que ya está en vigencia, o los juicios de residencia. Son situaciones que tenemos que buscar los penalistas para quizás alcanzar una mayor eficacia y contundencia desde el lugar que nos toca: el control al poder punitivo y el mecanismo de control del reproche penal para los actos delictivos, en estos casos en materia de corrupción. Yo quiero agradecer finalmente a la organización de este conversatorio, que nos permite ir más allá de la descripción tipológica del nomen iuris, de los delitos de peculado, cohecho, tráfico de influencias, que con muchísimo gusto podríamos desarrollarlo, próximas conversaciones, pero fijemos este punto de partida como gran reflexión científica, social, dentro de una dogmática penal, como no, y dentro de un quehacer y preocupación por el saber penal. Muchas gracias.